Él era un hombre que convertía la música en números, ella, una mujer que convertía sus heridas en canciones. Forzados a trabajar juntos, su estudio se convirtió en un campo de batalla donde la fórmula de él chocaba con el alma de ella. Él juró que la doblegaría, que la convertiría en un éxito aunque tuviera que arrancarle el corazón a su música. Lo que nunca imaginó es que la llegada de un rival le haría descubrir, a través de unos celos feroces, que el único corazón que estaba en peligro era el suyo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Javier Ordóñez era el rey Midas de la industria musical, pero con un toque de hielo. Conocido como el hacedor de éxitos, su estudio, Nexus Sound, era un laboratorio de alta tecnología donde el alma de la música era diseccionada, analizada y reensamblada según una fórmula matemática que solo él conocía. Javier, a sus 36 años, era un hombre cínico, brillante y con una aversión casi alérgica a la palabra autenticidad. Para él, el arte era un producto, y los sentimientos, una variable de mercado que debía ser manipulada para maximizar el impacto. No creaba estrellas, fabricaba fenómenos rentables. Y su último proyecto, impuesto por la discográfica que lo tenía en nómina de oro, era su peor pesadilla, Luna Vega. Luna, de 30 años, era la antítesis de todo lo que Javier representaba. Era una cantautora de folk, una poeta con una guitarra vieja y una voz que sonaba a miel y a verdad. Sus canciones no tenían estribillos pegadizos ni ritmos diseñados para la radio, eran fragmentos de su diario, susurros de sus miedos y gritos de sus alegrías. Lideraba una pequeña banda, que era más bien su familia, y tocaban en bares pequeños donde la gente iba a escuchar, no a ser vista. Su música era pura, honesta y, según los ejecutivos de la discográfica, un completo suicidio comercial. Pero Luna tenía algo que no se podía fabricar, una base de fans pequeña pero ferozmente leal y un talento crudo que un influyente crítico había calificado como la voz de una generación herida. Ricardo, el director de la discográfica, un hombre con más olfato para el dinero que para la música, dio una oportunidad. La chica tiene potencial, le dijo a Javier en su oficina minimalista. Pero necesita tu toque. Necesita el brillo, la fórmula. Quiero que produzca su próximo álbum. Conviértela en una estrella, Javier. Haz lo que mejor sabes hacer. Javier sintió un escalofrío de desdén. ¿Escuchaste su maqueta? Es deprimente. Acordes menores, metáforas sobre árboles y ninguna estructura predecible. Es arte, dijo la última palabra como si fuera un insulto. Exacto, dijo Ricardo con una sonrisa de tiburón. Y tú vas a convertir ese arte en ventas. Es un desafío. O lo tomas, o tu contrato de exclusividad podría necesitar una reevaluación. La amenaza fue suficiente. A regañadientes, Javier aceptó. La primera reunión en el estudio fue un choque de planetas. Luna llegó con su guitarra al hombro y su banda, que incluía a Mateo, el guitarrista principal, un hombre de mirada tranquila y sonrisa fácil. Javier los recibió en su sala de control, un espacio que parecía el puente de mando de una nave espacial. Bienvenida, señorita Vega, dijo Javier, sin levantarse de su silla. He analizado sus patrones melódicos y su estructura lírica. Hay potencial, pero es ineficiente. Para el primer sencillo, propongo un tempo de 120 pulsaciones por minuto, un estribillo que se repita 7 veces y eliminaremos la guitarra acústica. La reemplazaremos con un sintetizador que está de moda en Suecia. Luna lo miró como si le estuviera hablando en un idioma alienígena. ¿Eliminar la guitarra? Mis canciones nacen de mi guitarra. Es la extensión de mi brazo, protestó. Pues su brazo está obsoleto, replicó Javier con frialdad. La gente no quiere extensiones de su brazo, quiere algo que puedan tararear mientras compran un café.
La nostalgia no vende discos, los ganchos sí. Mateo, el guitarrista, dio un paso adelante. Con respeto, señor, la música de Luna es especial por su honestidad. Si le quita eso, le quita el alma. Javier finalmente levantó la vista de su pantalla y la fijó en Mateo. Fue una mirada gélida, de superioridad. Gracias por su opinión, señor guitarrista. Cuando quiera discutir sobre el alma, iré a una iglesia. Aquí discutimos sobre cuotas de mercado. Ahora, si me disculpan, tengo que rediseñar su canción para que suene a éxito, no a una fogata de campamento. La guerra comenzó. Cada día era una tortura. Javier intentaba imponer sus arreglos pop, sus ritmos prefabricados. Luna se resistía, defendiendo cada nota, cada palabra. Las sesiones se convertían en largos y tensos debates que agotaban a todos. «Ese puente es demasiado largo», exclamaba Javier. «Necesita contar una historia». «No todo puede ser un eslogan», respondía ella. Pero en medio de la hostilidad, Javier empezó a notar cosas. Se encontraba escuchando a escondidas las maquetas originales de Luna, y en la soledad de su estudio, sin la presión de tener que convertirlo en un producto, admitía a regañadientes que la chica tenía talento. Sus letras eran cuchillos pequeños y precisos que se clavaban en lugares que él había olvidado que existían. Una noche, se quedaron trabajando hasta tarde, solos. Estaban atascados en una balada. La letra es buena, pero es demasiado personal. Nadie se va a identificar con esto, dijo él. La canción hablaba de la pérdida de su padre. Quizás si usted tuviera un corazón, se identificaría, espetó ella, herida. Él se levantó y se acercó a la cabina de grabación donde estaba ella. Entró y cerró la puerta, el silencio repentino fue ensordecedor. Mi corazón funciona perfectamente, gracias, dijo en voz baja, su tono perdiendo su filo habitual. Simplemente no lo mezclo con los negocios. Pero dime, ¿qué significa esta frase? Tu silencio es el único fantasma que aplaude. Es una buena línea. Ella se sorprendió por su interés genuino. Le explicó el significado, la historia detrás de la canción. Y por primera vez, no la escuchaba como un productor, sino como un hombre. Él se encontró compartiendo una anécdota de su propia infancia, algo que no había contado a nadie en años. En ese espacio reducido, rodeados de cables y micrófonos, una tregua frágil nació. Sabes, dijo él, tienes una forma de desnudar las palabras. Es peligrosa, pero es poderosa. Se acercó y, con un gesto inesperado, le ajustó los auriculares. Sus dedos rozaron su pelo, su cuello. El contacto fue breve, pero envió una descarga eléctrica a través de ambos. Tu voz tiene una textura que ningún ecualizador puede crear, susurró él, su rostro muy cerca del de ella. Deberías usarla más así, más vulnerable. Y usted debería dejar de esconderse detrás de sus máquinas, Javier, replicó ella, su corazón latiendo con fuerza. Quizás descubriría que tiene algo que decir. Se quedaron mirándose, la tensión entre ellos cambiando de hostil a algo mucho más complicado. Él estaba a punto de decir algo más, de cerrar la distancia entre ellos, pero justo entonces, la puerta del estudio se abrió. Era Mateo. ¿Interrumpo algo?, preguntó, notando inmediatamente la atmósfera cargada. No, dijo Luna, apartándose de Javier. Estábamos ajustando el micrófono. Mateo asintió, pero su mirada se detuvo en Javier, una mirada de advertencia silenciosa. A partir de esa noche, la dinámica cambió. Seguían discutiendo, pero ahora había un subtexto, una conciencia del otro que lo electrificaba todo. Javier empezó a ceder en algunas cosas, permitiendo que la guitarra acústica permaneciera en una canción, reconociendo el poder de una letra. Luna, a su vez, empezó a admitir que algunas de las ideas de Javier hacían que sus canciones fueran más potentes, más directas. Estaban encontrando un terreno común, un sonido que era una fusión de sus dos mundos.
Pero la tregua estaba a punto de ser dinamitada con la llegada del pasado de Luna. Mateo no era solo su guitarrista y amigo. Había sido su primer amor, su novio durante toda la adolescencia y los primeros años de su carrera. Su ruptura había sido amistosa, causada por la distancia y los diferentes caminos, pero la conexión entre ellos seguía siendo profunda. Y Javier empezó a notarlo de una forma que lo consumía. Veía la forma en que componían juntos. Luna tarareaba una melodía y Mateo, sin necesidad de palabras, encontraba los acordes perfectos en su guitarra. Se entendían con una mirada, terminaban las frases del otro. Era una simbiosis creativa, un lenguaje secreto del que Javier estaba completamente excluido. Una tarde, Javier entró en la sala de grabación y los encontró sentados en el suelo, muy juntos, con la guitarra de Mateo entre ellos, escribiendo un puente para una nueva canción. Reían de algo que él no entendía. La escena era íntima, natural, perfecta. Y a Javier lo golpeó una emoción tan extraña y violenta que lo dejó sin aire, celos. Eran unos celos corrosivos, una mezcla tóxica de envidia profesional y posesividad personal. Él, que podía crear un éxito de la nada, no podía replicar la magia simple y honesta que esos dos tenían. Sintió un impulso primario de entrar y romper esa guitarra, de separarlos, de demostrar que su fórmula era más poderosa que su conexión. Se contuvo, pero el veneno ya estaba en su sistema. Su comportamiento se volvió más errático, más agresivo. Empezó a criticar el trabajo de Mateo de forma desproporcionada. Ese solo de guitarra es aburrido, predecible. No tiene garra, le espetó a Mateo delante de todos. A mí me gusta, intervino Luna. Es lo que la canción necesita, no lo que tu fórmula exige. Ah, claro. Como es de tu exnovio, todo lo que toca es oro, soltó Javier, su sarcasmo goteando veneno. La sala quedó en silencio. Luna lo miró, herida y furiosa. Mateo dejó la guitarra a un lado y se enfrentó a Javier. Mi relación con Luna no es asunto tuyo. Estamos aquí para trabajar. Si tienes un problema profesional conmigo, dímelo. Si tu problema es personal, entonces eres tú quien no está siendo profesional. La calma de Mateo enfureció aún más a Javier. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran, Javier encontró a Luna recogiendo sus cosas. La tensión entre ellos era insoportable. ¿Así que eso es? ¿Todavía estás enamorada de él?, le preguntó bruscamente. ¿De qué estás hablando?, respondió ella, dándole la espalda. No te hagas la tonta. La forma en que lo miras, la forma en que componen. Es como si yo no existiera. Como si todo lo que hago fuera solo ruido de fondo para su pequeña y perfecta historia de amor. Lo único que hay aquí es tu ego gigantesco y tu inseguridad, gritó ella, girándose para encararlo. No soportas que haya algo que no puedas controlar, algo que no puedas meter en una de tus estúpidas cajas. La conexión que tengo con Mateo se llama amistad, historia, respeto. Palabras que probablemente no existen en tu vocabulario. Oh, si existen, rugió él, acercándose a ella hasta que estuvo a centímetros de su rostro. La acorraló contra la mesa de mezclas, sus manos apoyadas a cada lado de ella. Y también existen otras palabras. Como obsesión. Como deseo. Como unos celos tan salvajes que me hacen querer encerrarte en este estudio y no dejar que nadie más vuelva a escuchar una sola de tus canciones. Estás loco, susurró ella, asustada y, a la vez, extrañamente excitada por la intensidad de sus ojos. Sí, estoy loco, admitió él, su voz bajando a un susurro ronco y desesperado. Estoy loco porque odio cada canción que escribes, y al mismo tiempo, no puedo dejar de escucharlas. Estoy loco porque odio la forma en que Mateo te mira, porque esa es la forma en que yo quiero mirarte. Tú no sabes cómo mirar a nadie, Javier. Solo sabes cómo analizar, replicó ella, su voz temblando. Ah, no, dijo él. Permíteme demostrarte lo equivocado de tu análisis.
Y sin más lógica, sin más fórmula, cerró la distancia y la besó. Fue un beso de furia, de celos, de semanas de frustración reprimida. Fue un beso que intentaba silenciarla, poseerla, entenderla de la única forma que le quedaba. Por un instante, Luna se quedó rígida, pero luego, toda la tensión acumulada, toda la atracción negada, explotó dentro de ella. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos aferrándose a su camisa, atrayéndolo hacia ella como si fuera la única nota verdadera en un mundo de ruido. Cuando se separaron, sin aliento, se miraron con los ojos muy abiertos. El productor que odiaba su música acababa de confesar, sin palabras, que ella era la única canción que desesperadamente quería hacer suya. El eco de ese beso furioso pareció alterar la acústica del estudio. El silencio que siguió estaba cargado de una nueva frecuencia, una mezcla de pánico, deseo y una pregunta aterradora, ¿y ahora qué? Javier fue el primero en dar un paso atrás, como un hombre que toca el fuego y se sorprende de que queme. Su rostro, habitualmente una fortaleza de control, era un campo de batalla de emociones en conflicto. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de desorden que era completamente ajeno a él. Yo. Comenzó, pero las palabras, sus herramientas habituales de persuasión y control, le fallaron. Luna se apoyó en la mesa de mezclas, sintiendo que sus rodillas no la sostenían. Se llevó los dedos a los labios, no para borrar el beso, sino para asegurarse de que había sido real. No vuelvas a hacer eso nunca más, susurró, pero su voz carecía de la convicción de la ira. Sonaba más a una súplica. ¿O qué?, replicó él, su instinto combativo regresando, aunque debilitado. ¿O me escribirás una canción triste sobre el productor de corazón frío que te robó un beso? Peor, dijo ella, levantando la vista y clavando sus ojos en los de él. Podría escribir una canción sobre cómo me gustó. Y no creo que tu ego pudiera manejar tanta honestidad. La respuesta lo desarmó por completo. Una risa corta y amarga escapó de sus labios. Mi ego, dices. Eres increíble. Acabo de confesar prácticamente que estoy loco por ti, y tú te preocupas por mi ego. Es lo único que he conocido de ti hasta ahora, Javier, dijo ella, su voz suavizándose. Ese beso no fue del hacedor de éxitos. Fue de alguien más. No sé quién es ese hombre. Y creo que tú tampoco. Tenía razón. El beso había abierto una puerta a una habitación dentro de sí mismo que había mantenido cerrada con llave durante una década. La habitación donde vivía el joven Javier, el que creía en la música antes de que la industria lo destrozara y lo reconstruyera como una máquina de éxitos. Antes de que pudieran continuar con esa peligrosa conversación, la puerta del estudio se abrió. Era Ricardo, el jefe de la discográfica, con su sonrisa depredadora. Veo que están trabajando hasta tarde, dijo, sus ojos de halcón moviéndose de uno a otro, notando la distancia entre ellos, la tensión en el aire. Me gusta esa dedicación. El primer sencillo tiene que salir en 3 semanas. Espero resultados, Javier. No arte, resultados. La palabra arte fue pronunciada con el mismo desdén que Javier solía usar. Al oírla de Ricardo, dirigida a él, Javier sintió una punzada de náusea. La presencia de Ricardo rompió el hechizo. Luna recogió su guitarra y, sin mirar a Javier, se dirigió a la puerta. Buenas noches, Ricardo, dijo, y se fue. Javier se quedó solo con su jefe, sintiéndose de repente como un empleado, no como un rey. Los días siguientes fueron una tortura de cortesía profesional. Javier y Luna construyeron un muro de silencio entre ellos, comunicándose solo lo estrictamente necesario para el álbum. Pero la tensión sexual y emocional era tan palpable que el resto de la banda caminaba de puntillas a su alrededor. Mateo observaba a Javier con una hostilidad silenciosa. No sabía lo del beso, pero sentía el cambio en la atmósfera, y no le gustaba cómo Javier miraba a Luna cuando creía que nadie se daba cuenta. El trabajo, irónicamente, mejoró.
Liberados de la carga de su guerra personal, encontraron un extraño equilibrio. Javier, atormentado por sus nuevos sentimientos, dejó de luchar contra la esencia de Luna y empezó a trabajar con ella. Su genio para la producción comenzó a realzar la belleza cruda de las canciones de Luna en lugar de intentar borrarla. Creó arreglos que envolvían la voz de ella como el terciopelo, añadió ritmos que le daban fuerza sin robarle el alma. Estaban creando algo extraordinario. En sus momentos de soledad, Javier se encontró haciendo algo que no había hecho en años, escuchar música por placer. Y escuchaba a Luna. Escuchaba sus viejas maquetas, leía sus letras, intentando entender a la mujer que había demolido sus defensas. Se obsesionó no con cómo venderla, sino con cómo entenderla. Mientras tanto, Mateo, viendo la tristeza y la confusión en Luna, decidió que era hora de actuar. Él siempre había sido su refugio, su lugar seguro. Una tarde, la invitó a caminar por un parque cercano al estudio. No sé qué te está haciendo ese tipo, Luna, le dijo suavemente, pero te está apagando. No he oído tu risa de verdad en semanas. Es complicado, Mateo, respondió ella. Él no es quien yo pensaba. Sé quién es, dijo Mateo con firmeza. Es un hombre que ve la música como una mercancía y a las personas como instrumentos. Y tú eres ninguna de las dos cosas. ¿Recuerdas nuestros planes? Comprar una furgoneta, recorrer el país tocando en cada pueblo. No necesitábamos estadios, solo necesitábamos la música. Nuestra música. Le hizo una oferta, un plan de escape. Deja esto, Luna. Vámonos. La banda y yo. Volvamos a ser nosotros. Este mundo de plástico te va a destruir. La oferta era tentadora. Era la promesa de volver a un lugar seguro, a la música pura, lejos de la mirada analítica y el beso confuso de Javier. Pero la idea de irse, de no volver a ver a Javier, de no terminar el álbum que, a pesar de todo, se estaba convirtiendo en una obra maestra, le causaba un dolor agudo. La situación llegó a un punto crítico cuando Ricardo, el jefe de la discográfica, escuchó la versión casi final del primer sencillo. Era una canción increíble, la fusión perfecta de la honestidad de Luna y la brillantez de Javier. Era un éxito seguro, pero también era una pieza de arte. Ricardo, sin embargo, vio un problema. Es demasiado elegante, dijo en una reunión. Necesita ser más tonto, más directo. Quiero un remix. Un DJ de moda le añadirá un ritmo de baile y listo. Será un éxito en las discotecas. Javier se puso de pie de un salto. De ninguna manera. La canción es perfecta como está. Un remix la destruiría. Ricardo lo miró con una sonrisa fría. Tu trabajo es producir éxitos, Javier, no enamorarte de tus proyectos. O lo remezclas tú, o lo hará otro. Y créeme, no quieres que lo haga otro. Javier se encontraba en una encrucijada. El viejo él habría aceptado sin dudar, habría hecho el remix y habría cobrado el cheque. Pero el nuevo Javier, el que había sido alterado por la química de Luna, no podía. Sabía que traicionar la canción era traicionarla a ella. Esa noche, encontró a Luna en la azotea del edificio del estudio, mirando las luces de la ciudad. Ella ya sabía lo del remix. Se lo había contado Mateo, quien lo había oído de un ingeniero. Así que es cierto, dijo ella sin mirarlo. Al final, siempre gana la fórmula, ¿no? No si yo puedo evitarlo, dijo él, poniéndose a su lado. El viento de la noche agitaba su pelo. Voy a luchar contra esto, Luna. ¿Por qué? Preguntó ella, finalmente girándose para mirarlo. ¿Por qué te importa de repente? ¿Es por el arte? ¿O es por tu orgullo herido? Él la miró, y en la luz de la ciudad, decidió dejar caer la última de sus defensas. Al principio, habría sido por orgullo, admitió. Pero ahora, es porque no soporto la idea de que alguien, ni siquiera yo mismo,
vuelva a tocar una sola nota tuya sin entender lo que significa. No soporto que conviertan tu verdad en una mentira. Se acercó a ella, su corazón latiendo con una claridad aterradora. Odio tu música, Luna. La odio porque me hace sentir cosas que no quiero sentir. La odio porque es honesta, y yo he pasado mi vida construyendo una fortuna a base de mentiras bien producidas. Y sobre todo, la odio, porque me he enamorado perdidamente de la mujer que la escribe. Y eso, para un hombre como yo, es el peor negocio del mundo. Le acarició la mejilla con una ternura que contrastaba con la dureza de sus palabras. No puedo protegerte del mundo, Luna. Pero puedo luchar para que tu voz se escuche como debe ser escuchada. Pura. Verdadera. Déjame hacerlo. Ella lo miró, y las lágrimas que llenaron sus ojos no eran de tristeza, sino de una abrumadora emoción. Vio la verdad en sus palabras, la dolorosa y confusa verdad. Javier. Susurró. Él se inclinó y la besó. No fue un beso de furia ni de pasión desesperada. Fue un beso de rendición. Un beso que decía, he perdido esta guerra, y nunca me he sentido tan victorioso. Ella le devolvió el beso, un beso de aceptación, de perdón. Allí, en la azotea, con la ciudad a sus pies, el productor y la cantautora sellaron una nueva alianza. Ya no lucharían entre sí. Lucharían juntos. Lo que no sabían era que Ricardo, al sentir la resistencia de Javier, ya había puesto en marcha un plan mucho más sucio para conseguir lo que quería, un plan que no solo amenazaba el álbum, sino que estaba diseñado para destruir la frágil confianza que acababa de nacer entre ellos. Ricardo, sintiendo que estaba perdiendo el control sobre su productor estrella, decidió usar la táctica más vieja y sucia del libro, dividir y vencer. Sabía que la mayor fortaleza de Javier era su reputación de genio calculador y su mayor debilidad era su pasado. Y sabía que la mayor fortaleza de Luna era su autenticidad y su mayor debilidad, su confianza. Ricardo contrató a una periodista de espectáculos sin escrúpulos, una mujer conocida por no dejar que la verdad se interpusiera en una buena historia. Le filtró una narrativa cuidadosamente elaborada. Javier Ordóñez, el cínico hacedor de éxitos, no solo estaba produciendo a la nueva sensación del folk, Luna Vega, sino que estaba involucrado en un intenso romance con ella. Pero la historia no terminaba ahí. La narrativa de Ricardo pintaba a Javier como un depredador, un hombre que seducía a sus artistas para moldearlas a su antojo, citando un caso de hacía varios años en el que una joven cantante, Crystal, había tenido un colapso nervioso después de que su álbum, producido por Javier, fracasara. El artículo insinuaba que Javier la había manipulado, la había roto y luego la había abandonado cuando dejó de ser rentable. Para hacerlo aún más venenoso, el artículo incluía una foto robada de Javier y Luna besándose en la azotea. Y la pieza final del plan de Ricardo fue llamar a Mateo. Le dijo que se preocupaba por Luna, que Javier la estaba manipulando y que él, como su amigo de verdad, debía protegerla. La noticia explotó. En cuestión de horas, estaba en todos los blogs de música y portales de chismes. La historia era devastadora. Pintaba su naciente amor como una sórdida manipulación y a Luna como la última víctima de un productor depredador. Luna se enteró cuando su teléfono empezó a arder con mensajes. Leyó el artículo y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Ricardo, las insinuaciones sobre Crystal, la foto, todo se retorció en su mente hasta formar una duda horrible. ¿Y si era verdad? ¿Y si la vulnerabilidad que Javier le había mostrado era solo otra técnica de producción, la más sofisticada de todas? Justo en ese momento, Mateo irrumpió en su apartamento, con el rostro desencajado por la furia. Te lo dije, Luna. Te dije que era un monstruo, le gritó. Esto es lo que hace. Te seduce, te rompe y luego te vende como un producto dañado. Tienes que salir de esto ahora mismo. La combinación del artículo y la furia de Mateo fue demasiado para ella. La duda se convirtió en una certeza dolorosa.
Cuando Javier llegó a su puerta, después de haber pasado horas tratando de contener el desastre mediático, se encontró con una pared de hielo. «No te acerques a mí», le dijo ella, su voz temblorosa de dolor y rabia. Todo era una mentira, ¿verdad? ¿Soy solo otro de tus proyectos? ¿Otra, Crystal? No. Luna, por favor, tienes que creerme, suplicó él, el pánico apoderándose de él. Esto es obra de Ricardo. Está intentando separarnos porque no quise hacer el maldito remix. Ah, claro. La culpa es de todos menos tuya, replicó ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El artículo, la foto, y la chica, Javier. ¿Qué hay de Crystal? ¿También es un invento de Ricardo? Javier se quedó helado. Lo de Crystal era una herida profunda y complicada de su pasado. Había sido una artista talentosa pero inestable. Él había intentado ayudarla, pero su ambición y su inexperiencia empeoraron las cosas. Cuando el álbum fracasó, ella lo culpó de todo, y él, sintiéndose culpable, nunca se defendió públicamente. Era la única mancha en su carrera de oro, su único gran fracaso. Es más complicado que eso, dijo débilmente. Siempre es más complicado contigo, gritó ella. No puedo hacer esto. No puedo vivir preguntándome qué es real y qué es una técnica de producción. Vete, Javier. Por favor, vete. Y le cerró la puerta en la cara. Javier se quedó allí, derrotado. Había perdido. Ricardo había ganado. Había conseguido exactamente lo que quería, había roto su alianza y ahora tenía el camino libre para hacer lo que quisiera con el álbum. Los días siguientes fueron un infierno. Luna se negó a responder a sus llamadas. La discográfica anunció oficialmente que el sencillo sería un remix producido por un famoso DJ y que el álbum sería revisado para adaptarse al mercado. El trabajo de Javier y Luna, su obra maestra, estaba siendo descuartizado. Javier podría haberse rendido. Podría haber pasado al siguiente proyecto. Pero el hombre que se había enamorado en la azotea ya no era capaz de hacer eso. En lugar de lamerse las heridas, hizo algo que el viejo Javier nunca habría considerado, buscó a Crystal. La encontró dando clases de música a niños en una pequeña ciudad. Se sentó con ella y, por primera vez, no se defendió. Le pidió perdón. Le admitió sus errores, su arrogancia, su ambición ciega de aquel entonces. Le dijo que ella había tenido razón en muchas cosas y que él lo sentía de verdad. Crystal, que con los años había sanado, lo miró y vio a un hombre cambiado. Me costó mucho tiempo entender que no fuiste el único culpable, Javier, le dijo. Yo tampoco estaba preparada. Pero gracias por decir esto. Significa mucho. Y entonces, le dio un regalo inesperado. Aceptó hacer una declaración pública, no para defender a Javier, sino para contar la verdad de lo que había pasado, desmintiendo la versión sensacionalista que Ricardo había filtrado. Armado con esto, y con una determinación de acero, Javier preparó su contraataque. Sabía que Ricardo iba a presentar el nuevo remix en una gran fiesta de la industria. Y planeó su propia intervención. La noche de la fiesta, el lugar estaba lleno de ejecutivos, periodistas y artistas. Ricardo subió al escenario para presentar el nuevo sonido de Luna Vega. Pero justo cuando iba a darle al play, las pantallas gigantes detrás de él cobraron vida. En ellas apareció Javier. No estaba en la fiesta, sino en su estudio. Buenas noches, dijo su imagen en la pantalla. Lo que están a punto de escuchar no es la música de Luna Vega. Es un producto fabricado. La verdadera música, el verdadero arte, es esto. Y entonces, de los altavoces no salió el remix de baile, sino la versión original de la canción, la que él y Luna habían creado. La balada, con su letra desgarradora y su producción impecable, llenó la sala. El público quedó en silencio, cautivado.
Mientras la canción sonaba, en la pantalla aparecieron fragmentos de la declaración de Crystal, desmintiendo el escándalo. Luego, aparecieron correos electrónicos y mensajes que probaban cómo Ricardo había planeado todo el sabotaje. Luna, que había sido arrastrada a la fiesta por Mateo, lo vio todo desde el fondo de la sala. Con cada nota de su canción, con cada prueba de la manipulación de Ricardo, sintió como la duda era reemplazada por una abrumadora ola de amor y arrepentimiento. Vio el sacrificio que Javier estaba haciendo, estaba quemando todos sus puentes con la industria más poderosa para defenderla a ella, para defender su verdad. Cuando la canción terminó, la imagen de Javier en la pantalla miró directamente a la cámara. He pasado mi vida buscando la fórmula del éxito, dijo. Y me costó demasiado tiempo darme cuenta de que la única fórmula que importa es la honestidad. Esta canción es la verdad de Luna. Y prefiero fracasar con su verdad que tener un éxito con la mentira de cualquier otra persona. La pantalla se apagó. La sala quedó en un silencio atónito, antes de estallar en un murmullo caótico. Ricardo estaba pálido, destruido. Luna, con lágrimas en los ojos, se abrió paso entre la gente y corrió. Salió de la fiesta, sabiendo exactamente a dónde tenía que ir. Lo encontró en la azotea, el lugar donde se habían besado por primera vez con Esperanza. Estaba de pie, mirando la ciudad, como si esperara el fin del mundo. Eso fue lo más loco y valiente que he visto en mi vida, dijo ella sin aliento. Él se giró. Era la única jugada que me quedaba, dijo con una sonrisa triste. Probablemente he acabado con mi carrera. No, dijo ella, acercándose a él. Has empezado una nueva. Se paró frente a él y le tomó la cara entre las manos. Perdóname. Fui una tonta por dudar de ti. No, yo fui un tonto por darte razones para hacerlo, respondió él. Te amo, Javier Ordóñez. Amo al cínico, al genio, y sobre todo, al hombre que quemó su reino por una canción. Yo también te amo, Luna Vega, susurró él. Y tu música es la única banda sonora que quiero para el resto de mi vida. Y allí, por encima de las ruinas de sus viejas vidas, se besaron, no con furia, no con desesperación, sino con la calma y la certeza de dos personas que finalmente habían encontrado su propia y perfecta armonía. El escándalo de la fiesta de la industria musical fue sísmico. Ricardo fue despedido, y la discográfica, en un intento de controlar los daños, rompió lazos con Javier, pero también, para sorpresa de todos, le devolvió a Luna los derechos de su música. El acto de suicidio profesional de Javier se había convertido, irónicamente, en un acto de liberación para ambos. Se encontraron libres, sin contrato, sin dinero, pero con algo mucho más valioso, el uno al otro y un álbum extraordinario que el mundo ahora moría por escuchar. Decidieron lanzarlo de forma independiente, utilizando el revuelo mediático como su única campaña de marketing. La historia del productor cínico que lo arriesgó todo por el arte de su amada era más potente que cualquier anuncio. El álbum, titulado Armonía en Ruinas, fue un éxito rotundo. No el tipo de éxito de ventas masivas que Javier solía fabricar, sino un éxito de crítica y de culto. Conectó con la gente de una manera profunda y genuina. Se convirtieron en la pareja más fascinante de la música independiente. Abrieron su propio pequeño sello discográfico, Estudio Azotea, en honor al lugar donde todo cambió. Se dedicaron a producir a otros artistas que, como Luna, tenían una voz única y se negaban a comprometerla. Javier no había perdido su genio para la producción, pero ahora lo usaba para amplificar la verdad, no para disfrazarla. Su vida juntos se convirtió en una sinfonía de creatividad y amor. Se casaron un año después, en una ceremonia sencilla en esa misma azotea, rodeados de un pequeño círculo de amigos y músicos. Mateo, habiendo hecho las paces con Javier y reconociendo la felicidad de Luna, tocó una hermosa pieza instrumental con su guitarra mientras ella caminaba hacia el altar improvisado. Años más tarde, el Estudio Azotea era un referente de música de calidad y de integridad artística.
Javier y Luna habían encontrado un éxito que era más satisfactorio que cualquier disco de platino. Y su familia también había crecido. Tuvieron un hijo, Daniel, un niño de ojos curiosos y serios como los de su padre, que prefería los mezcladores de sonido a los juguetes. Y luego una hija, Aurora, a la que llamaban Rory, con el espíritu libre y la risa fácil de su madre. Su casa era un caos creativo, siempre llena de música, de instrumentos, de las risas de sus hijos y de las apasionadas discusiones musicales de sus padres, que seguían siendo la banda sonora de su amor. Una tarde, mientras veían a sus hijos componer una canción a base de golpes en un piano de juguete, Luna apoyó la cabeza en el hombro de Javier. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó suavemente. De no haberlo quemado todo antes, respondió él sin dudar, besando su pelo. Cada día que pasé creyendo que un número 1 en las listas era más importante que el sonido de tu risa, fue un día perdido. Él casi la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un álbum número 1 era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada en su propio mundo musical, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Javier y Luna es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia, y de una vida, no reside en las tradiciones ni en los apellidos, ni siquiera en los premios o el reconocimiento, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.